CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 834, La depresión en el rey Saúl, segunda parte. Para iniciar escuchemos Hechos, capítulo 7, versículos 44 al 51. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Doctor, pues continuamos con el tema de la depresión. Ya el programa anterior nos enfocábamos en un personaje bíblico que es el rey Saúl, pero antes que otra cosa queremos agradecer a June Hunt y todo su equipo de Esperanza para el Corazón por los artículos, por los estudios bíblicos que amablemente han puesto en nuestras manos para convertir en programas de radio que alimentan, que nutran, que sean de bendición para la comunidad de habla hispana, no solamente de México y de los Estados Unidos, donde principalmente se transmite el programa, sino también de otros países, inclusive no hispanos, como el caso de Canadá, en donde Correcto. Visión 2020 también se transmite en el área de Quebec y en algunos otros países de América Latina, en particular en Venezuela, donde pues gracias a Dios hay mucha audiencia para nuestro programa. Les mandamos un saludo, agradecemos que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com y gracias por darse ese tiempo, siempre nos es de bendición. Doctor, en el programa pasado hablábamos de que hay personas que tienden a ser bipolares, es decir, que manifiestan episodios tanto maníacos como depresivos, es decir, momentos en los que están muy turbados, muy acelerados y otros en el que en el extremo opuesto pues están como aletargados. Así es. Saúl es un hombre que puede ser un excelente ejemplo de lo que no se debe de hacer. Un tipo bipolar. Es un tipo que presenta unos episodios maníacos. Sí. Increíbles. Mencionábamos en el programa pasado que una de las características de la manía es ser irritable. Saúl llegó a molestarse tanto por ser impaciente. No esperó que el sacerdote del pueblo hiciera su labor cuando él se adelantó. Se adelantó y comenzó a hacerla. Y fue un hombre también que vivió las características de un maníaco en cuanto a la mala toma de decisiones. Porque prohibió a su ejército que comiera durante la batalla y eso en lugar de ayudarlos los debilitó. Es gente que toma decisiones descabelladas. Así es. Los maníacos tienen también una tendencia a engolosinarse, buscar en demasía los placeres. Sí, acuérdate que retuvo el botín prohibido por Samuel, dijo que tenía que destruirlos a todos y que no se quedara con nada. Y sin embargo, él guardó lo mejor. Lo mejor a su juicio y luego le terminó echando la culpa al pueblo, ¿no? Sí, bueno, pues es que el pueblo no quiso deshacerse de eso y pues yo me sacrifiqué con ello, ¿no? Y fíjate, lo que me llama la atención es su autoestima elevada al grado de hacerse una estatua. Sí, nada menos. Un monumento. Sí. Increíble. A mí me llama poderosamente la atención Génesis, capítulo número 11, donde nos habla acerca de la construcción de la Torre de Babel. El móvil
para que se juntaran tantas personas con el mismo objetivo fue uno: hacerse un nombre. Hay personas que están hoy día enfocando su vida en construir un imperio personal a fin de tener un nombre. Fíjate, conozco un caso contemporáneo, no voy a decir su nombre por respeto, que escribió un libro y él mismo lo vendía él mismo, o sea, él mismo compraba volúmenes para que saliera en la lista de New York Times. Wow. Como un bestseller. Sí. Y quería él ser un bestseller. Se le descubre el juego y pues qué penoso. Qué penoso. Pero fíjate, buscar nombre por sí mismo no funciona. Qué cosa tan increíble. Recuerdo la broma de ya el extinto Johnny Laboriel, que decía que había lanzado un nuevo disco al mercado y que en el primer día se habían vendido 25,000 copias. Decía, ahí las tengo todas en la casa. Pues sí. Obviamente a tono de broma. Sí. En el caso de David encontramos un hombre con las características de un maníaco. Un hombre que fácilmente se distraía. Por ejemplo, la canción de las israelitas halagando las obras de David lo puso en euforia, lo puso loco. Sí, lo llenó de celo. Y ya no vio con buenos ojos a David a partir de ese canto, fíjate. Otra de las cosas que tiene un maníaco es una obsesión por cumplir metas. Es bueno tener metas, de hecho me encanta compartir el taller de metas eficaces y es importante. Hay una gran diferencia entre los resultados de una persona que vive en base a metas y que esas metas las pone por escrito a quienes no. Pero una cosa es tener metas saludables, metas puestas en oración, metas enfocadas al propósito de Dios para nuestra vida. Y para edificar y ayudar a otros. Pero aquí, ¿cuál era su meta? Su meta era matar a David, fíjate. Su meta era destruir. Su meta era acabar con otros. Otra de las características, doctor, es las personas que tienen manía suelen tener también pensamientos vertiginosos. Al grado que pensó incluso a matar a su propio hijo, a Jonatán. A su propio hijo. Porque lo defendió. Estamos escuchando La depresión en el Rey Saúl, segunda parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, en nuestro sitio de internet, programa visión2020.blogspot.mx, la gente puede tener acceso a este programa titulado La depresión del Rey Saúl, segunda parte. 2020 se escribe con números, como si escribieran 2020. Programa visión2020.blogspot.mx. Fíjate que otra de las características de esta manía, de esta persona del Rey Saúl, que es increíble que un personaje de esa estatura, de ese nivel, de esa autoridad llegara, es su estado de ánimo inexplicablemente eufórico. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo expresó? Llegamos a encontrar a Saúl totalmente seguro de que gozaba del favor de Dios. Fíjate, en medio de su estado de ánimo exaltado, Saúl dijo, Dios le ha entregado, o sea, a David, en mi mano. Conoció Saúl que todo el pueblo a la batalla y poner sitio a David y a sus hombres. Pero, ¿qué pasó? Pues estaba terriblemente equivocado. Eso estaba fuera de onda, o sea, no era cierto, pero él pensó que así era. De hecho, la realidad es de que la desobediencia de Saúl lo había llevado a tener el rechazo de Dios, y el que sí tenía el favor de Dios era David. Pero en su juicio, o en su mal juicio, él veía las cosas al revés. Absolutamente al revés. Es cierto. Otra de las características que encontramos es que una persona maníaca experimenta desánimo, desmayo, desesperanza.
Fíjate, perdió toda esperanza por el miedo, por el temor que le invadía. Por un lado, es cierto que Dios había librado a Saúl de muchas batallas. Fíjate lo que dice cuando Goliat, acuérdate de Goliat, Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo por un hombre, un gigante que estaba ahí retándolos. Era muy claro que Dios había ungido a Saúl como rey, pero él continuaba luchando contra su temor y contra esa falta de esperanza. Como en otra ocasión tuvo que enfrentar a los filisteos, también tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, dice 1 Samuel 17. Es que fue un hombre lleno de miedos, lleno de temores. Sí. Fue un hombre que no experimentó la paz y la libertad que llegó a tener el propio David. Así es. Fíjate también el incremento de su irritabilidad. Bueno, tuvo exabruptos de ira. Por ejemplo, nos cuenta la Escritura, ya en 1 Samuel 18, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, dice el versículo 10. Fíjate. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, sin ser provocado. Tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. En 2 ocasiones, fíjate, a ese grado. ¡Qué barbaridad! Otras cosas, otra característica, evaluaciones negativas e irreales. Bueno, en el caso de David vemos que acusó a sus colaboradores de traición. O sea, a su propio hijo. Así es. A Jonatán. En su afán de encontrar y de matar a David, Saúl acusó al propio Jonatán y a sus dice 1 Samuel capítulo 22, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, refiriéndose a David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche, tal como lo hace hoy. Y tú sabes que David, al contrario, dice, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Sí. Lo tuvo 2 o 3 veces a merced. A merced de él. Lo pudo haber matado ahí. Y sus hombres dijeron, esta es tu oportunidad, mátalo. Y no lo hizo. No, dijo, lejos esté de mí tocar al ungido de Dios. El caso de David es increíble porque vemos en él un gesto de verdadera sumisión. Por un lado, no quiso atentar contra el rey, pero por otro lado tampoco se dejó ensartar. Así es. Esa era la intención del rey Saúl, y lo que él hizo fue evadir las lanzas que le fueron lanzadas. Huía. Fíjate otra característica, una frustración exagerada. Por ejemplo, Saúl mandó matar al que lo había confrontado. O sea, no toleraba nada. Simple y sencillamente mandaba matar a cualquiera que se le pusiera en el camino. Así es. Triste, otra característica, desánimo y pesimismo. En el caso de este hombre, de Saúl, lo vemos con estas características. Él lamentó, por ejemplo, su destino y llegó a tener un temor terrible de David. Así es. ¿Qué otra característica encontramos, doctor? Pérdida del apetito fue otra característica en este hombre. ¿Qué hizo? Bueno, se rehusó a comer, dice 1 Samuel 28-23, pero una más y muy, muy importante. ¿Qué hizo este hombre? Fíjate, los pensamientos o intentos suicidas. Finalmente, al grado que se mató. Terminó quitándose la vida. Así es. Pongamos mucha atención porque cerca de nosotros está llamando a la puerta la depresión. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.